Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá, donde estaba Samuel. Le dijeron: «Tú eres ya un anciano y tus hijos no siguen tus caminos. Nómbranos, por tanto, un rey para que nos gobierne, como se hace en todas las naciones». A Samuel le pareció mal que hubieran dicho: «Danos un rey para que nos gobierne», y oró al Señor: «Escucha la voz del pueblo en todo cuanto te digan. No es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que no reine sobre ellos». Samuel transmitió todas las palabras del Señor al pueblo, que le había pedido un rey. Samuel explicó: «Este es el derecho del rey que reinará sobre vosotros. Se llevará a vuestros hijos para destinarlos a su carroza y a su caballería, y correrán delante de su carroza. Los destinará a ser jefes de 1000 o jefes de 50, a arar su labrantío y segar su mies, a fabricar sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de vuestros mejores campos, viñas y olivares, para dárselos a sus servidores. Cobrará el diezmo de vuestros olivares y viñas, para dárselo a sus eunucos y servidores. Se llevará a vuestros mejores servidores, siervas y jóvenes, así como vuestros asnos, para emplearlos en sus trabajos. Cobrará el diezmo de vuestro ganado menor, y vosotros os convertiréis en esclavos suyos. Aquel día os quejaréis a causa del rey que os habéis escogido, pero el Señor no os responderá». El pueblo se negó a hacer caso a Samuel y contestó: «No importa, queremos que haya un rey sobre nosotros. Así seremos como todos los otros pueblos. Nuestro rey nos gobernará, irá al frente y conducirá nuestras guerras». Samuel oyó todas las palabras del pueblo y las transmitió a oídos del Señor. El Señor dijo a Samuel: «Escucha su voz y nómbrales un rey». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder, porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel nuestro Rey. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre 4, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: «¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno, Dios?».
Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, coge la camilla y echa a andar. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Acabamos de concluir las fiestas de la Navidad, la fiesta en la que conmemoramos el gran acontecimiento de la venida de Dios, haciéndose uno de nosotros a vivir nuestra misma vida, pero sobre todo a traernos el amor, la misericordia y el perdón de Dios. El acontecimiento es ya importante, pero hace falta que cada uno de nosotros nos sintamos interpelados por esa venida del Hijo de Dios a nuestro mundo. Primero hay que conocerlo, hay que saber quién es el que ha venido, quién es ese niño a quien adoraron los pastores y los magos, quién es ese a quien Herodes quería matar, quién es ese que después va a anunciar la palabra del Señor. Unos la van a recibir y otros no. Incluso algunos se sintieron tan contrarios a su parecer que quisieron y consiguieron eliminarlo, matándolo en la cruz. ¿Quién es? La presentación más solemne la hizo el propio Padre cuando el domingo pasado celebrábamos la fiesta del bautismo del Señor y escuchamos esa voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, escuchadlo. Esta es la presentación más importante que tenemos que tener en cuenta. Ese que ha venido, ese que hemos adorado también nosotros, hecho niño en Belén, es el Hijo amado del Padre. Y ha venido con una función muy especial que merece ser tenida en cuenta. Escucharlo. Escuchar, que significa poner atención, que significa acoger lo que Él os diga, porque es Dios. De la misma manera, hemos venido leyendo en esta semana los fragmentos de los comienzos del ministerio de Jesús, que de alguna manera también constituían una presentación de la persona de Jesús. Presentado como luz, que ha venido a habitar en las tierras de Zabulón y Neftalí, o presentado como el que cumple las promesas hechas en el Antiguo Testamento, en concreto muy especialmente del profeta Isaías, aquel que ha venido a evangelizar a los pobres, a curar a los ciegos, a los sordos, etc. Hoy, de nuevo, escuchamos un texto importantísimo que nos muestra también, nos presenta la persona de Jesús como lo que realmente es. En este texto del Evangelio que acabamos de escuchar, se afirman dos cosas muy importantes. Por un lado, que solo Dios puede perdonar pecados. Si el pecado es fundamentalmente una desobediencia a Dios y una ofensa, por lo tanto, a Dios, solo Dios, efectivamente, es quien puede perdonar pecados. Tenían toda la razón del mundo cuando pensaban así en sus corazones aquellos letrados, aquellos fariseos que estaban presentes. Tenían razón, solo Dios puede perdonar pecados. La segunda cosa que se afirma en este texto es que Cristo tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Y lo demuestra precisamente realizando un signo
que solamente Dios puede realizar. ¿Qué es más fácil?, les pregunta. ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir toma tu camilla y vete a tu casa? Nadie respondió, pero es que la respuesta estaba lógicamente en el pensamiento y en el corazón de todos los presentes, como lo está en el nuestro, sin que nadie nos lo diga. Evidentemente, ningún ser humano puede hacer ninguna de esas dos cosas. No es más fácil ninguna de las dos para un ser humano. Solamente son posibles para Dios, tanto perdonar pecados como, por el poder de la palabra, levantar a un paralítico y mandarlo sano a casa. Solamente Dios. Y por eso les dice Jesús, pues para que veáis con vuestros ojos lo que ahora no habéis podido ver cuando le he perdonado a este hombre sus pecados, para que veáis que eso sí ha ocurrido, aunque no lo podíais ver, voy a hacer ahora la otra cosa que sí la vais a poder ver. Y de esta manera vais a tener el testimonio y la convicción de que puedo perdonar los pecados y la conclusión lógica, que por lo tanto soy Dios. No todo el mundo sacó aquella conclusión después de lo que acababan de ver. Los que endurecían su corazón terminaron diciendo que si realizaba signos, cosa que no podían negar, porque los veía todo el mundo, era porque venía en nombre de Satanás, que realizaba la curación de los enfermos por el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, quizá los menos, creían en su corazón. Se daban cuenta de que aquel que había venido a vivir entre ellos no era, a pesar de su apariencia, un hombre normal, común y corriente. En él estaba hablando y realizando sus obras Dios. Y lo aceptaron, lo aceptaron. Y esta es la invitación que Jesús a todo ser humano que viene a este mundo le viene a hacer, a acogerlo. Nos da las pruebas pertinentes de quién es Él, las pruebas que hacen creíble su afirmación. Él es el Hijo del Hombre, es el Hijo amado del Padre, Él y el Padre son una sola cosa, etc. Nos da las pruebas pertinentes, los signos, las obras que el Padre le ha concedido realizar y que los hombres normales y corrientes no pueden realizar, a no ser que Dios les conceda hacerlo en su poder, y por lo tanto es una garantía de que merece la pena escucharle, porque lo que nos va a decir proviene de Dios, y por lo tanto lo que nos viene a decir es Salvador, lo que nos viene a decir es la verdad, la vida, y por eso la conclusión lógica de quien cree que Jesús es el Hijo de Dios es aceptar su palabra, obedecerla y ser dócil a ella. En la primera lectura escuchábamos ese problema que se plantea siempre a los seres humanos entre la autoridad, las autoridades y Dios. El pueblo judío hasta ese momento habían estado siendo regidos por los patriarcas, los profetas. De alguna manera se fiaban de Dios, se dejaban guiar por Dios y por lo que Dios les transmitía a través de estas personas. Pero llega un momento en que quieren ser modernos y entonces quieren también tener, como tenían los pueblos de alrededor, un rey, una monarquía. Y así se lo piden al profeta Samuel. Samuel se resiste porque le parece que hay en esa petición una falta de amor a que sea el Señor quien les siga dirigiendo. Una falta de fe y de confianza en la ley y la palabra de Dios. Y por eso se resiste. Y además les plantea lo que va a ocurrir. Las autoridades humanas, a fin de cuentas, son seres humanos y fácilmente van a ceder a la tentación de dominar a los demás, de aprovecharse de su poder, de su puesto,
y de meter la mano en vuestros bolsillos, etcétera, cosas que nos son muy familiares porque efectivamente así comprobamos generación tras generación que así son las cosas, por desgracia, en nuestro mundo. Pero a pesar de todo, el pueblo quiso tener rey y por lo tanto rechazó el que fuera el Señor quien directamente les estuviera guiando. Evidentemente, esto no quiere decir que no pueda haber en nuestro mundo otras formas de gobierno legítimas y que si son bien enfocadas, evidentemente son útiles y son según la voluntad de Dios, eso está claro. Pero lo que no deberíamos olvidar nunca es que la última palabra, la última autoridad es la de Dios. Y que si las autoridades humanas legislan o hablan en contra de lo que Dios nos dice, evidentemente nuestra obediencia tiene que ser a aquel que sabemos que es Dios, aquel que viene a traernos la paz auténtica, la misericordia y el bien. Y por lo tanto, tenemos que pedirle hoy también al Señor, como hicieron los apóstoles en su momento, que aumente nuestra fe, que sepamos descubrir cómo Él y sus palabras son para siempre y para nosotros lo más importante. Señor, creemos, pero aumentanos la fe.